El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, como siempre, y damos gracias al Señor. Hoy hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, y es que es el tiempo de reconocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, porque eso es realmente lo que es para nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y por eso le damos muchas gracias. Así es que regresamos con el mensaje. El pastor José Flor será el encargado de dar este mensaje. El que pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, hermanos, todas nuestras ofensas, y como decía el pastor acerca del perdón, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sentimos ese perdón de Dios para nuestras vidas? Y ese perdón, hermanos, qué hermoso es poder, ¿verdad? Yo no sé si usted ha experimentado cuando abrió su corazón al Señor, el poder descansar, el poder dormir en paz, aún en medio de la situación que se haya encontrado o nos encontremos. Poder descansar y estar seguros, hermanos, que tenemos un Dios, como leíamos hoy, tan misericordioso. Su amor incondicional, su amor que está aún cuando nosotros, hermanos, muchas veces nos descarriamos, le fallamos, pero Él está ahí cada día, hablando nuestra vida, hablando nuestro corazón. Amén. Queriendo que cada día nosotros, hermanos, nos volvamos a Él y lo busquemos. ¿Por qué? Bueno, porque en este tema vamos a hablar acerca de Señor y Salvador. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Bueno, si le preguntara a cada uno de ustedes, yo sé que me responderían: Él es mi Salvador, Él es quien me perdonó, ¿verdad? Pero también hay muchos hermanos afuera que conocen y saben quién es Jesús. Lo conocen como el gran maestro, el hijo del carpintero, o incluso un profeta de Dios. Pero más allá de conocerlo, hermanos, más allá de saber quién es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. ¿Qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? Bueno, hermanos, a través de la palabra podemos entender que un día el pecado entró a este mundo por causa de un hombre. Y por causa de ese pecado, nuestra vida estaba destinada a una eternidad sin Dios. A una eternidad, hermanos, aún muchas veces, como les dije, creyendo que por lo bueno que somos vamos a llegar, pero no es por lo bueno que seamos, hermanos, sino porque un día Dios vio la necesidad de esta humanidad de la salvación, la necesidad de que ese Dios grande y poderoso, hermanos, que quiere relacionarse, que quiere hablarnos, que quiere enseñarnos, que quiere comunicarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero vamos a ver en esta mañana cómo un pueblo, hermanos, un pueblo que fue elegido, el pueblo de Israel, que tuvo y ese privilegio de ser libertado por Dios. Pero ¿cuál era la situación en que este pueblo se encontraba? Bueno, hermanos, Éxodo 7 al 9 dice la palabra: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dios sabía lo que este pueblo estaba pasando, hermanos. Y dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amoreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. Y continúa y dice: y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel han llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Todos conocemos la historia, hermanos, acerca de este pueblo. Cómo, ¿verdad?, a través de José llegaron y se quedaron en Egipto. Fueron salvados a causa de lo que estaba aconteciendo en este tiempo, de la sequía, pero Dios había preparado todo para ellos. Dios los había escogido como pueblo.
en el cual, hermanos, se manifestaría su poder, su gloria. Y dice la palabra aún que dice, las naciones verían a ese Dios, se darían cuenta de quién era el Dios de Israel. Pero hermanos, ellos no estaban exceptos al dolor, no eran exceptos a pasar dificultades, como hoy cada uno de nosotros. Pasamos, hermanos, por dificultades, pasamos por pruebas, pero la diferencia que podemos ver, hermanos, es cuando el Señor está en medio de eso, en medio de la prueba podemos salir victoriosos. Y hermanos, cuando yo no conocía del Señor, cada prueba, aun por pequeña que fuera, parecía que el mundo se me venía abajo. Y cuando una prueba difícil llegó a nuestras vidas, entonces ahí sí sentí que todo se había acabado. No había salida, no había esperanza. Pero un día escuché las buenas nuevas de salvación. Escuché, ¿verdad?, la palabra de Dios que impactó, hermanos, mi corazón y mi vida. Y me identifiqué, ¿verdad?, como podemos hacerlo a través de este pueblo que clamaba a Dios, que quería que Dios lo libertara. Pero dice que el Señor vio su clamor. El Señor conoce lo que hay en nuestros corazones, hermanos. Él conoce lo que hay en nuestras vidas. Y Dios no quiere, amén, que vivamos así. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos centramos más en el problema, en la situación, que en lo que Dios puede hacer en medio de esa situación, que lo que Dios quiere hacer en medio de esa dificultad, lo que Dios quiere glorificarse en medio de esa adversidad. Y este pueblo, hermanos, necesitaba alguien que salvara, que lo salvara, que lo rescatara. Y Dios lo iba a hacer así. Dice Éxodo 16, 1 al 4. Dice que toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elín y el Sinaí. Y esto ocurrió a los 15 días del mes segundo después de su salida de Egipto. Ellos salieron, hermanos. De una u otra manera Dios hizo que el reinado del faraón, que no quería dejarlo salir, que se endurecía su corazón, bueno, llegó un momento en el cual no tuvo otra oportunidad, no tuvo más que dejarlos ir. Y se imaginan, hermanos, cómo el pueblo salió contento, gozoso. ¿Por qué? Porque ya no estaban siendo oprimidos por el enemigo. Ya no estaban siendo esclavos de la situación en la cual estaban. Ahora ellos tenían una promesa que Dios les había dicho: yo los llevaré y los meteré, ¿verdad?, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. La salvación había llegado para ellos, hermanos, en ese momento, en el momento preciso, en el momento en el cual, hermanos, Dios ya había, ¿verdad?, digámoslo así, escrito, ya había apuntado, llegaría ese tiempo. Porque los tiempos, hermanos, de Dios son perfectos. En Él, hermanos, no hay equivocación, en Él no hay coincidencia. No hay coincidencia, sino que, hermanos, Dios tiene un propósito. Por ahí dice, todo lo tiene fríamente calculado. Dios sabe y conoce todo, hermanos, amén. Pero este pueblo, hermanos, sale y dice, y allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Y dijeron, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Cambió su pensamiento. Ahora estaban extrañando lo que habían dejado allá. Dice, le decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿Dónde estaba la gratitud de este pueblo, hermanos? ¿Dónde estaba el recordar de dónde Dios los había sacado? Ahora querían volver atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos querían volver a la esclavitud donde estaban, a la opresión donde estaban. Porque sabe que, hermanos, muchas veces uno no es agradecido con Dios como debiera. Y decimos, yo estoy agradecido con Dios y doy gracias a Dios. Pero a veces, hermanos, no se deja ver esa gratitud hacia Dios. ¿Y cómo es que nosotros expresamos esa gratitud
o se ve en nuestra vida, en nuestro caminar hacia Dios. Sirviéndole, amándole, buscándole. Pero este pueblo quería regresar. Y se estaba quejando aún contra sus líderes, Moisés y Aarón. Se estaban quejando contra ellos por la situación de que veían el desierto y tal vez se preguntaban, ¿cuándo vamos a llegar a esa tierra prometida? Se desesperaron, desconfiaron de la promesa de Dios, se olvidaron de las promesas de Dios y su mentalidad estaba en volver. Pero dice la palabra, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. Y les da instrucciones, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dios les proveyó en medio de ese desierto, no les hizo falta nada. Aún, hermanos, sus zapatos, sus sandalias, con lo que ellos iban, dice que no se desgastaban. Y en un desierto, hermanos, un desierto en el cual el sol quema y todo lo destruye. Pero a través de la palabra, hermanos, dice que Dios tenía cuidado de ellos. Los cuidaba en el día, los cuidaba en la noche. Les proveía comida, les proveía sustento. Pero empezaron tal vez a cansarse de su buen steak que comían, tal vez, y querían más de Dios. Y en su infinita misericordia, hermanos, Dios dice, bueno, les voy a hacer que llueva pan del cielo, les voy a dar maná para que coman, para que se sacien. Pero tienen que ser obedientes. Y Dios trazó, hermanos, le dijo tal día recogerán, y un día van a recoger doble para que no vayan y lo hagan. Pero muchos dijeron, bueno, se comían la ración del día, e iban al otro día y no había nada. ¿Por qué? Porque simplemente no eran obedientes a la voz de Dios, no eran obedientes a las instrucciones que Dios les había dado. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Bueno, porque hoy en día ya es algo que se puede dejar ver. A través de los años yo he visto, hermanos, y puedo testificar de cómo las personas, a través de la necesidad, buscan a Dios. Claman a Dios, se humillan delante de Dios. Y en la infinita misericordia, hermanos, Dios responde su oración. Dios responde su petición. Pero después del tiempo parece que se olvidaron. Están contentos con lo que tienen, con lo que Dios les dio y de repente se desaparecen. Se van y vuelven a la siguiente semana, vuelven al siguiente mes. Y mi pregunta es, si Dios ha hecho algo en nuestra vida, si estamos agradecidos con Dios, hermanos, Dios nos ha pedido o nos ha demandado algo imposible que nosotros podamos hacer. Una vez que lo hemos aceptado como Salvador y Señor de nuestra vida, hermanos, Él no nos ha pedido grandes cosas. Muchas veces nosotros somos los que decimos, Señor, yo te voy a servir cada día de mi vida. Señor, yo voy a rendir mi vida a tus pies. Señor, yo te voy a buscar aún en medio de la situación en la cual esté. Y no es fácil, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Lo que decimos, hacerlo. Porque llega muchas veces, hermanos, la dificultad, la prueba, a ver si es cierto que lo que hablaste lo vas a cumplir. Si lo que dijiste con tus labios en ese momento, lo vas a hacer.
Y a veces no lo hemos hecho, hermanos. Amén. Yo me cuento. A veces yo no lo he hecho. Pero recuerdo mis palabras aquel día que mi corazón fue estremecido por la palabra. Aquel día que todas mis cargas, hermanos, todo lo que traía cargando, desapareció. Dios lo quitó y me dio una, hermanos, podemos decirlo, una ligereza de poder caminar sin nada en mi espalda. ¿A qué me refiero sin nada en mi espalda? Bueno, con las cargas que muchas veces cargamos todos los días. Y que cargamos y nos sentimos pesados y nos sentimos cansados y nos sentimos tristes y a veces creemos que ya no podemos, queremos tirar la toalla, queremos olvidarnos de todo. Pero nos acordamos de aquel día en el cual Cristo nos rescató, de aquel día en el cual Cristo nos salvó, aquel día en el cual Cristo nos perdonó, nos libertó. Como decían los cantos, rompió nuestras cadenas, nos dio libertad y ahora tenemos acceso a su presencia. La salvación llegó a nuestras vidas, hermanos, amén. Llegó a nuestras vidas, llegó a nuestros hogares, llegó a nuestros hijos. Y qué maravilloso, hermanos, amén. La salvación en nuestras vidas. Somos salvos, no por lo que hacemos, no por méritos, no por obras, sino somos salvos por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Por medio de aquel Cordero Santo, hermanos, que sin mancha, sin arruga, sin pecado, en obediencia al Padre, decidió ir a esa cruz, llevar esa cruz y morir y dar su vida por ti y por mí, para que hoy podamos cada uno de nosotros, hermanos, disfrutar de lo que Dios nos da. Amén, hermanos. ¿Cuántos disfrutan de su trabajo y reciben la paga y pueden ir y comer a gusto, agradecidos con Dios? Deberíamos de serlo así, amén, hermanos. La verdad, ¿por qué? Porque es Dios el que nos bendice, porque es Dios el que nos provee, porque es Dios, hermanos, el que sabe la necesidad que tenemos. Y cuando disfrutamos lo que Dios nos da, hermanos, es algo maravilloso. Porque si le preguntas a alguien que es tal vez multimillonario, si disfruta de su dinero, su respuesta tal vez va a ser que no. ¿Por qué? Porque no es, hermanos, el dinero el que nos da la paz. No es el dinero el que nos da la confianza y la seguridad de lo que tenemos, tal vez en el banco, lo monetario. No, hermanos. Nuestra seguridad y nuestra confianza es de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, hermanos, que Cristo debe reinar en nuestras vidas, que Él es el que vio en nosotros aquel día en el cual, hermanos, necesitábamos que viniera a nuestra vida. Y clamamos y nos humillamos delante de Él. Señor, escucha mi oración, escucha mi clamor, ve el momento en el cual estoy. He buscado ayuda aún en las personas, pero no. Tengo que correr a ti, tengo que ir a ti. Y una vez que vamos al Señor, hermanos, wow, algo sobrenatural, algo sorprendente, amén, pasa en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Pero esto, hermanos, deberíamos cada día vivirlo, no solamente una vez a la semana, no solamente cuando recibo, ¿verdad?, la contestación de Dios en mi oración, sino aún, hermanos, cuando sigo orando, sigo clamando y no hay respuesta. Gloria a Dios por ello, hermanos, porque Dios, amén, tiene el control de mi vida. Él tiene el control de mi hogar, Él tiene el control de todo. Pero, hermanos, esto es un beneficio para el pueblo, y esto, hermanos, tenía que ser ese beneficio para el pueblo de Israel cuando Él iba en ese caminar rumbo a la tierra prometida. Dios quería, hermanos, que ellos caminaran seguros a través de ese desierto. Dios quería, hermanos, que ellos que vieran su mano de poder, ¿verdad?, verse a través de los pueblos que iban a salir y les iban a hacer guerra, pero que Dios les iba a dar la victoria. Pero, hermanos, sus propias rebeliones, sus maldades,
el corazón endurecido en este pueblo no podía aún disfrutar ni de lo que Dios le daba. Querían más. Por ahí dicen que no tenían, ¿verdad?, llenadera. Querían más y más y más. Y hoy en día, hermanos, el ser humano quiere más y más, muchas veces aún, ¿verdad? Digamos, en el trabajo, quiere trabajar más y más. Por experiencia, hermanos, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos, todos los días era trabajar, lunes a sábado, y si era posible domingo, también lo hacía. Llegando aquí a Hawái, lo mismo, casi siempre lunes a sábado si había trabajo. Pero una vez que mi familia estaba aquí y seguía trabajando, y decía, bueno, es para mi familia, para que ellos pues estén bien, un futuro mejor. Y no me daba cuenta, hermanos, que había algo más importante que el trabajo. Y era un tiempo para ellos. Era un tiempo en el cual, hermanos, poder convivir como familia, ¿verdad? Era de bendición y es de bendición. Y nadie nos obliga a nada, hermanos, amén. Ni Dios nos obliga a nada. Dios nos da su palabra y nosotros tomamos la decisión de hacer o no hacer. Pero aquel que es sabio, hermanos, escuchamos nuestros líderes. No voy a escuchar a aquella persona que tal vez veo su familia y dónde están sus hijos o dónde está su matrimonio. ¿Dónde dejaron su servicio a Dios? No, hermanos, el que es sabio, escucha a sus líderes, porque ven el fruto en sus líderes. Y algo, hermanos, en lo cual yo estoy agradecido con Dios es poder escuchar lo que muchas veces nuestros pastores nos dicen por el bien de nuestra familia y de nuestro hogar. Tomen un día para su familia. Bueno, yo dijera, bueno, voy a tomar el domingo, pero el domingo es iglesia. El domingo venimos como familia, estamos desde la mañana, ¿verdad? Antes era un poco más tarde y no podíamos convivir. Pero ¿qué tal el sábado? Bueno, Señor, me voy a esforzar a trabajar de lunes a viernes, claro, sin faltar a los servicios. Y el sábado disfruto con mi familia y vamos a desayunar. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo les digo, recibo la paga, vámonos a desayunar, vamos a comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya trabajé, ya Dios me bendijo con trabajo, ahora quiero pasar el tiempo con mi familia, un tiempo con ellos. Y a veces si no lo pasamos cuando son pequeños, hermanos, cuando ya crecen, qué difícil, ¿eh? Jóvenes que a veces ya no quieren salir, pero hay que buscar la manera de convencerlos, de decirles, vamos, desayunemos, ¿qué quieren desayunar? Aunque al final del día a veces los papás son los que deciden. Pero hermanos, es de bendición para nuestras vidas. Dios, hermanos, quiere que seamos bendecidos, no que nos estemos mortificando. Amén, no que estemos sacrificando otras cosas, sino que seamos sabios en lo que hacemos, porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y hermanos, no es fácil, ¿ok? No es fácil cuando a veces tal vez apenas sea completo para pagar la renta. Y digo, híjole, si no trabajo horas extras, si no trabajo el sábado, si no trabajo el domingo. Hermanos, el trabajo no es nuestro proveedor, amén. El Señor es nuestro buen pastor, el Señor es nuestro proveedor. Y Él provee, hermanos. Si nos preguntan, le dijera a mi familia, pase aquí, mis hijos, mi esposa. ¿Cuántas veces Dios ha proveído, hermanos? ¿Verdad? Para nuestras necesidades, aún para salir. Cuando oramos al Señor, Señor, si es tu voluntad, tú vas a proveer y vamos a poder ir a disfrutar de unas vacaciones. Hermanos, Dios
ha proveído. Y mis hijos son testigos, mi esposa es testigo. Como familia no podemos decir, no, eso no es cierto. No, hermanos, mentira del diablo, amén. Que a veces nos dicen, no, es que si no trabajas tal día y tal día y tal día, no vas a tener para comer. No, hermanos. Este pueblo, hermanos, no tenía que trabajar, solamente tenía que caminar, seguros y confiados. ¿Quién estaba con ellos? Seguros y confiados, ¿quién les iba a proveer alimento? ¿Quién les iba a proveer protección? ¿Quién les estaba proveyendo cuidado? Ellos, lo único que tenían que hacer, hermanos. Pero no, la rebeldía en el corazón hacia Dios, no hacia Moisés y Aarón. Ellos estaban puestos ahí, hermanos, ¿por qué? Porque Dios los había escogido como líderes. Dios había escogido a Moisés, ¿verdad? Había escogido a Aarón. Ustedes van a llevar a mi pueblo. Y inmediatamente ellos buscaron excusa, ¿no? Pues a los líderes les vamos a echar la culpa. Pero ¿por qué no examinamos nuestra vida? ¿Qué decía el Señor Jesús, hermanos? Cuando decía, mira, no mires la viga de tu hermano, no mires la viga, sino mira la paja que hay. Mira lo que hay en ti, mira lo que hay en tu corazón, examina lo que hay en tu vida. Pero a veces, hermanos, por poner nuestra mirada en el ser humano y no en Dios, a veces nos dejamos guiar más por los defectos del hombre. Hermanos, todos cometemos errores, o díganme, hermanos, ¿quién de nosotros somos perfectos? No hemos alcanzado esa perfección, amén. Un día alcanzaremos esa perfección, pero mientras tanto estamos luchando y a veces pues sin querer, ¿verdad? Tal vez ofendemos sin querer hacerlo y a veces sí reconocemos y venimos delante del Señor, Señor, ayúdame, porque no quiero ser piedra de tropiezo para otra persona. No quiero que esta persona diga, no, por ti no voy. Que aunque no debería ser la excusa, hermanos, porque si eso fuera, yo creo que la iglesia estuviera vacía. Si yo un día, hermanos, hubiera puesto esa excusa de decir, por ti no vengo, hermanos, desde hace mucho tiempo que no viniera. Pero es que no es, hermanos, por la persona, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por lo que Él quiere de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, amén. Ahora quiero hablar un poco, y esto es algo que, hermanos, ¿a quién no le agrada el ser beneficiado por algo? Bueno, la salvación. Podemos decir los beneficios de la salvación. Esto lo pueden leer en el libro de Romanos. Paz con Dios. Tenemos acceso a Dios. Tenemos esperanza, hermanos, en Dios. Tenemos triunfo por medio de Dios. Tenemos el amor de Dios. Su Espíritu Santo, hermanos, de parte de Dios. Tenemos liberación. Tenemos gozo. El beneficio de la salvación. Y la pregunta en esta mañana ¿es Jesús nuestro Señor? Escuchaba el testimonio de un joven, y este joven, hermanos, pues en su niñez, en la escuela, se burlaban de él, y realmente pues un día conoció al Señor a su temprana edad. Y con ese fuego en su corazón, hermanos, él empezó a servir al Señor. Se empezó a involucrar con los líderes, se empezó a involucrar con jóvenes para ir creciendo. Y él, hermanos, dice que su juventud la pasó en el ministerio, ayudando, saliendo a ayudar a las personas que tenían necesidad. Pero él se daba cuenta de otros jóvenes que pues ellos pues prácticamente venían a la iglesia, pero no estaban tan involucrados. Y él veía, bueno, a lo mejor era el único joven, a lo mejor había otro joven. Y él le decía al Señor y le preguntaba, ¿por qué ellos
Sí pueden hacer esto, pueden ir allá, pueden ir acá, ¿y por qué yo no? Y no era que le reclamaba, hermanos, sino que tal vez, como muchas veces nos pasa, y debería de pasarnos, estamos sirviendo al Señor juntos como hermanos, pero a veces parece que estamos distantes y solamente unos cuantos están buscando de Dios. Y él le decía al Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? Dice que el Señor le contestaba, dice, porque ellos pueden, pero tú no. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando decimos que el Señor es nuestro Señor, ¿qué representa, hermanos? Es fácil decir, déjeme decirlo, decir el Señor es mi Salvador y disfrutamos esos beneficios de la salvación. Pero ¿qué implica decir que el Señor, que Jesús es mi Señor? Implica, hermanos, que ahora ya no me pertenezco a mí, que ahora yo no voy a hacer mi voluntad, que ahora yo no voy a hacer los anhelos que hay en mi corazón, sino que ahora el Señor Jesucristo es quien toma control de mi vida y le pertenezco a Él y le sirvo a Él. Y este joven decía, bueno, Señor, yo te voy a seguir sirviendo. Porque ellos sí pueden hacerlo, lo que ellos quieren hacer, lo que tal vez estén haciendo en el mundo, pero yo no. Y hasta el momento, hermanos, él sigue predicando, sigue enseñando y se ve, hermanos, se ve ese fuego en su corazón, ese deseo, hermanos. ¿Por qué? Porque él supo cómo, podemos decirlo así, hermanos, ser obediente. Cuando Dios le decía no, era no. Cuando Dios le decía sí, era sí. Pero hermanos, hoy en día, cuando Dios nos dice no, le buscamos la manera, pero Señor, mira esto, mira lo otro, lo hago por esto. Y le buscamos. Pero cuando nos dice sí, hermanos, gloria a Dios, Señor. Pero cuando nos dice un no, ¿cuál es nuestra reacción? Realmente, hermanos, ¿Él es nuestro Señor? Dice Filipenses, hermanos, 2, 9 al 11. Por lo tanto, dice, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo, hermanos, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, hermanos, no hay otro, amén, Él es el Señor. Por eso, hermanos, así lo afirma la Escritura, amén, así lo afirma la palabra. Pero, hermanos, debe llegar a ser efectivamente nuestro Señor personal, nuestro Rey, como ese canto que decíamos, eres Rey aún en medio de la tempestad, eres Rey aún en medio de los problemas, eres el Rey. Es decir, quien decida en todas las áreas de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, hermanos, amén. Y no solamente en las que le dejamos como opción, en las que decimos, bueno, Señor, en esta área tú eres Señor, pero en esta otra, yo soy el que dirijo. Él es, hermanos, quien quiere gobernar. Y Él va a gobernar, hermanos, aún en toda la existencia. Él es el Rey de reyes, hermanos, Señor de señores. Pero el privilegio que tenemos nosotros, hermanos, es de que ahora es cuando disfrutamos, ahora es cuando podemos ver el señorío de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Y no solamente en unas cuantas áreas, sino debe ser, hermanos, en cada área de nuestra vida, amén. En cada área de nuestra vida. No solamente en las que queremos, sino en cada una de ellas. Se toma una decisión, hermanos, y debe ser una decisión vital, de que de aquí en adelante sea Jesús quien tome todas las decisiones.
de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de su pueblo. Ahora, hermanos, esto debe de ser total. Amén. Día a día. No es, hermanos, si lo pusiéramos por un tanto por ciento, bueno, al Señor le doy el 10, el Señor quiere el 20, el Señor quiere el 30. No digo, bueno, el Señor quiere el 99.9%. No, hermanos. El Señor quiere el 100% de nuestras vidas. Amén. El 100% de nuestros hogares. El 100%, hermanos, de cada día de nuestro vivir. Hermanos, para que Jesús sea, ¿verdad?, a que le tengamos que rendir todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. Pero, hermanos, tenemos que dejar que el Señor sea, abrirlo, decirlo así, abrir todos los rincones de nuestro corazón y permitirle, hermanos, que Él entre en ellos y que su luz alumbre nuestra vida, nuestro caminar. Apocalipsis, hermanos, 3, 14 al 16. Y este es un mensaje que le da a la iglesia de Laodicea. Hace varios viernes, ¿verdad?, nuestros pastores hablaron acerca de esta iglesia. Dice, escribí al ángel de la iglesia de la Odisea. Dice, yo soy el Amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Dice, por medio de mí Dios creó todas las cosas. Y le dice, escucha bien lo que te voy a decir. Le hablaba a la iglesia, hermanos, en ese momento. Y dice, escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que no me obedeces del todo. Y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Dice, sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Hermanos, una vez más, Dios nunca nos ha obligado a la fuerza a obedecerle. ¿O cuántos, hermanos, nos sentimos que Dios nos obliga? Dios no nos obliga, hermanos, amén. Sino que en nuestra vida, en nuestro corazón, está ese deseo de obedecer a Dios. Y no voy a decir, bueno, es que si no lo obedezco, Dios me va a castigar. No, hermanos, no es por eso. Si no obedecemos a Dios, ¿por qué? Porque le amamos, amén. Si decimos que le amamos, hermanos, le obedecemos. Y no solo en un poco, sino debemos de obedecerle en todo lo que Él nos dice. Pero les dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Hermanos, a veces las personas piensan, bueno, es como si fuera un juego a la iglesia, juego a que, bueno, camino bien delante de Dios unos días, al otro día le doy rienda suelta a mi carne. Y a veces, hermanos, no sé si ustedes han visto las olas del mar, que aquí estamos en Hawái, ¿verdad? Y a donde vaya alrededor, ¿cómo vienen las olas, hermanos? Y bajan, y vuelven, y una vez más, y así se lo pasa. Usted puede estar ahí observando el mar, hermanos, cuando hay olas altas y todo el tiempo, como las olas del mar, vienen y van, vienen y van. Y desafortunadamente, hermanos, muchos han vivido así, y su final ha sido un final terrible, porque no es lo que Dios quiere de nosotros. Sino lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que afirmemos nuestras vidas delante de Dios cada día. Afirmemos nuestros corazones delante de Dios cada día. Que busquemos a Dios, hermanos, no solamente cuando me está yendo mal,
No solamente cuando estoy en la prueba, sino aún cuando estoy siendo bendecido. Señor, te busco y te doy gracias y te doy alabanza y levanto mis manos a ti. Y Señor, declaro que tú eres no solamente mi Salvador, sino mi Señor de mi vida, de mi familia, de mi hogar. Pero muchas veces, hermanos, el cristiano no está contento con esto. Quiere más y más. Y no se conforma con lo que Dios le da. En la versión de la Reina Valera, hermanos, ¿verdad? Les dice, sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. No seas tibio. La tibieza. ¿A dónde nos lleva la tibieza, hermanos? Una vez veía en una película cristiana donde una mujer llegaba a una casa y la mujer que vivía, la dueña, le ofrece un café y le pregunta a la mujer que llega, dice, ¿cómo es tu relación con Cristo? Bueno, no le supo contestar buena, sino que... Y le sirve el café, ¿verdad? Y ella pues esperaba un café calentito. Entonces le da un café y cuando ella se lo toma, todo simple, todo al tiempo, y le dice, ¿a poco así te gusta el café? No, dice, el mío está caliente, dice. Y ella disfrutaba de su cafecito calentito, pero ella no pudo disfrutarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la tibieza no permite disfrutar las bendiciones de Dios que tiene para nuestras vidas. ¿Y cuáles son las bendiciones, hermanos? Una vez más, no hablemos de lo material, hermanos, sino hablemos de lo espiritual. Hablemos de nuestra familia, nuestro hogar. ¿Cuántos nos disfrutamos, hermanos, cuando podemos convivir con nuestros hijos comiendo a gusto, disfrutando un día, ¿verdad?, en el cual podemos tener a la familia reunida y podemos orar y podemos, Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, porque como familia podemos disfrutar esa bendición que tú nos das. Y hermanos, hay gente que no puede disfrutar ni eso, no puede disfrutar la convivencia con su familia, con sus hijos, lo que Dios le ha dado. Pero cuando nosotros lo hacemos, hermanos, qué rico se disfruta el alimento, qué rico se disfruta nuestro día en el cual podemos convivir con nuestros hijos. Amén, hermanos. Porque como ya les dije una vez más, ellos van a crecer, ellos van a hacer su propia familia. Y al rato, pues, como empieza uno como matrimonio, solos y terminamos solos, hablando de nuestro hogar, ¿verdad? Nuestros hijos nacen, crecen y a veces se tienen que ir. Pero qué bendición cuando, hermanos, quedó una semilla sembrada en sus corazones. Que ahora lo que nosotros practicábamos con ellos, ahora ellos los van a hacer con sus hijos. Ellos van a valorar el tiempo, ellos van a valorar la provisión de Dios en sus vidas y van a disfrutarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho nosotros, amén. Y ahora ellos también tienen que hacerlo. Pero como les dije, hermanos, la gente piensa, bueno, no pasa nada. Hoy obedezco, mañana desobedezco, hoy tengo mi pie en la iglesia, mañana no. Pero las consecuencias vienen, hermanos. Siempre va a haber una consecuencia para cada acción que tomemos y hagamos. Si es para bien, va a ser de bendición. Pero si es para mal, va a ser de maldición, hermanos. ¿Y quién quiere la maldición? Nadie quiere la maldición, hermanos. Nadie quiere la maldición. Todos queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, amén. Porque es lo que Dios nos da a través de la salvación. Él bendice nuestras vidas, Él bendice nuestros hogares, Él bendice nuestro trabajo, Él bendice nuestro entrar, nuestro salir. Él nos guarda, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nuestros hijos en la escuela. Dios bendice a nuestros hijos en la escuela. Dios les habla a sus vidas, les da sueños. Eso es la bendición de Dios, hermanos. Lo que implica la salvación, lo que implica que Él sea nuestro Señor en todo momento, en todo tiempo, hermanos, amén. Pero como una vez más les dije, hermanos,
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque muchos tal vez lo rechacen y no quieran, hay muchos que abren su corazón al Señor. Hay muchos que ven y saben que, hermanos, nada puede llenar nuestros corazones. Dice la palabra que, hermanos, el gozo que el mundo da o la paz que el mundo da es momentánea. Puedo comprarme un carro del año, y al rato, los primeros días hasta lo lavo, lo limpio, pero pasa el tiempo, hermanos, y uno lo descuida. Y a veces eso pasa con nuestra salvación. Nos descuidamos. Ya no sentimos el gozo que una vez sentíamos, sino a veces, hermanos, nos invade más la tristeza, nos invade más, hermanos, cosas que no nos ayudan. Y nos olvidamos, hermanos, de la salvación de un día que llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Jesús, hermanos, es quien llena cada área de nuestras vidas. Él es, hermanos, quien ha sanado nuestras heridas cuando hemos venido, hermanos, heridos de nuestro corazón de una u otra manera. Y Dios viene, hermanos, y sana esas heridas, sana nuestros corazones, amén. Y ahora, hermanos, cuando recordamos tal vez los sucesos que hirieron nuestro corazón antes, ahora podemos recordarlos, pero ya no con dolor, sino al contrario, darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sanó mi corazón, porque el Señor sanó esa herida, porque ahora ya no lo recuerdo con tristeza, sino por el contrario, Señor, gracias, porque tú eres quien me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque ahora ya no hay nada en mi corazón que estorbe para poder disfrutar de tu presencia. Ya no hay nada en mi vida que estorbe para poder disfrutar de tus bendiciones, porque ahora yo puedo, no solamente de labios, hermanos, sino de corazón, declarar que Él es mi Señor y mi Salvador, porque Él, hermanos, vino a salvar, amén. Él vino a rescatar, Él vino, hermanos, a traer vida y vida eterna en su pueblo, traer salvación. ¿Para qué, hermanos? Para que este mundo, hermanos, se olvide de las cosas del mundo, busque a Dios, abra su corazón al Señor. Pero qué difícil, hermanos, cuando el corazón se cierra y no permite que el Señor obre. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es una semilla que queda grabada en el corazón de aquel que tiene necesidad. Y esa semilla, hermanos, un día, si ustedes ven cómo una semilla va creciendo y crece, y un día llega a dar su fruto. Su fruto, hermanos. Ese fruto que cada uno de nosotros tenemos que dar. Amén, hermanos. Ese fruto que debe haber en cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar. Romanos 6, 11 al 13. Dice la palabra. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Y es una realidad, hermanos, sobre los hijos de Dios. El pecado ya no tiene, hermanos, esa autoridad que antes tenía. Pero cuando nosotros cedemos al pecado, cuidado, hermanos, con eso. Eso es muy peligroso. Amén. Porque dice, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Y hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuántos, hermanos, queremos agradar a Dios? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuántos hemos rendido nuestra vida al Señor? ¿Cómo se siente, hermanos, como que por cualquier descuido o algo le falla al Señor? ¿Se va a dormir a gusto? ¿Se va a dormir tranquilo?
sabiendo que ofendió al Señor en el transcurso del día? ¿O antes de cerrar sus ojos, viene delante del Señor y le pide perdón? Hermanos, cuando uno empieza en los caminos del Señor, pues a veces que el cambio puede ser, hermanos, inmediato, o a veces puede ser que es por etapas. En mi vida yo pienso, hermanos, y siento que fue por etapas. Etapas en las cuales, pues yo decía, bueno, yo sé que Dios tiene misericordia, que Dios me perdona, y no le hago mal a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, nos empieza a redarguir y nos dice, no, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Y no es necesario que le hagas mal a alguien, y no es necesario que ofendas a alguien, no, sino lo que estás haciendo con tu cuerpo tal vez, lo que estás haciendo dentro de tu corazón, lo que estás haciendo en tus pensamientos, lo que estás haciendo con tu hablar, con tu actitud. Y necesitas cambiar, y necesitas rendir esa área de Dios a tu vida. Y a través de ese proceso, hermanos, nuestra vida cambia totalmente. Ya no pecamos. ¿Por qué? Porque no queremos pecar, hermanos. ¿O cuánto les gustaría, hermanos, seguir viviendo en el pecado una vez que ya fueron libres y rescatados? A nadie. Y al que quiera regresar al pecado, hermanos, bueno, que Dios tenga misericordia. Porque lo que el pecado ofrece es una eternidad sin Dios. Lo que el pecado ofrece, hermanos, es una condenación. Lo que el pecado ofrece, hermanos, es un quebrantamiento de una relación con Dios. Lo que el pecado ofrece, hermanos, es corazones rotos, heridas. ¿Qué nos ofrece el pecado, hermanos? Muchas cosas. Pero como dice la palabra, ustedes ya han muerto al pecado. Ustedes ya vencieron el pecado a través del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, dice la palabra, somos nuevas criaturas, amén, en Cristo Jesús. Ahora ya no vivo para mí, sino ahora, hermanos, vivo ¿para quién? Para Cristo. Ahora vivo para el Señor. Ahora vivo, hermanos, para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que debería haber en el corazón de aquel que ha sido salvo, de aquel que ha sido rescatado, de nuestra, hermanos, manera de vivir. Porque mi manera de vivir era pecaminosa delante de Dios. Hacía lo que yo quería, pensaba lo que yo quería. Aún, hermanos, fíjense cómo es uno. Mi esposa a veces me preguntaba, bueno, antes de casarnos, que si me quería casar. Y yo como joven, hermanos, pues, yo le decía que no, estoy bien así. Pero, hermanos, cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos hace ver la realidad. Cuando llegué aquí, hermanos, cuando tuve ese encuentro con el Señor, traté de poner mi vida en regla lo mejor que se podía. Nos casamos por el civil, aún aquí, ¿verdad? No hicimos una fiesta grande, hermano, no. Me acuerdo que era un martes o no me acuerdo, yo no soy bueno para las fechas, pero era un servicio, creo que era de enseñanza, no me acuerdo bien. Pero aquí nos casamos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios había tenido convicción a nuestras vidas de que la manera en la cual estábamos no era agradable delante de Dios. Y yo pensaba, ¿verdad?, de joven, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que nos casemos, no nos casemos. Pero en mí no estaba, hermanos. Pero una vez que Dios nos hace ver la realidad en la cual estamos viviendo, hermanos, en la cual estamos, Dios no va a derramar bendición ahí, hermanos. Hemos visto su misericordia y la vimos
Pero no va a derramar bendición ahí, sino por el contrario, Dios quiere, hermanos, que caminemos rectamente bien delante de Dios, que nuestra vida, hermanos, esté bien delante de Dios. Y eso empieza por nuestro hogar, eso empieza en nuestra vida. Eso empieza, en este caso, en mi matrimonio. Porque, hermanos, si les dijera, bueno, si no nos hubiéramos casado y yo les exigiera a mis hijos, no, se tienen que casar. Hermanos, no tengo que exigirles, ellos ya saben. Ellos ya saben que Dios derrama bendición en un matrimonio que honra a Dios, en un noviazgo que honra a Dios, en jóvenes que buscan de Dios. Ahí Dios, hermanos, es el que está obrando. Y ya no como antes pensaba uno como joven. No pasa nada. No, hermanos. Una vez que uno viene a los caminos del Señor, cosas pasan, hermanos. Maldiciones nos siguen. Y esas maldiciones siguen por nuestras siguientes generaciones. Cuando Dios, hermanos, nos da la oportunidad de romper todas esas maldiciones para que ahora nuestros hijos, hermanos, sean bendecidos. ¿O cuántos de nosotros que somos padres, hermanos, queremos ver a nuestros hijos en maldición? Nadie quiere ver a sus hijos en maldición. Amén, hermanos. ¿Los queremos ver en qué? En bendición, hermanos, honrando a Dios, buscando a Dios, glorificando a Dios, sirviéndole a Dios con todo su corazón. Así es como queremos ver a nuestras siguientes generaciones. No nuestros antepasados, hermanos, que servían y adoraban de acuerdo a la palabra. Algo que no podía moverse y que tenían que llevar de un lado a otro. No, hermanos, nuestro Dios, Él es el único, amén. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el dador de la vida. Él es el que quiere traer redención a su pueblo, traer salvación, ser el Señor de su hogar, de su familia, de todo. Y derramar esa bendición que tiene preparada para su pueblo. Ese es al Dios que servimos, amén, hermanos. Es al Dios que glorificamos. Es el Dios que está en control de nuestras vidas y que nos está ayudando, hermanos, para poder ir creciendo, poder ir llevando a cabo el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra, hermanos, que un día toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Un día todos verán, ¿verdad? Y ya no será que dirán, oh, es que Él es el hijo del carpintero, o como dicen, ¿verdad?, los judíos, Él es un profeta más. No, hermanos. Él es el Salvador de este mundo. Él es el que trae redención, aquel que rinde su vida a sus pies y que no obliga a nadie a nada, sino simplemente, hermanos, muchas veces la necesidad que tenemos nos acerca a Dios y esa necesidad nos hace ver la realidad en la cual nos encontramos. Y la necesidad de que Dios sea nuestro Señor y Salvador. Que Él sea nuestro todo. En mi vida, en mi familia, en mis hijos. Y que ellos aprendan a amar a Dios y a servirle a Dios con todo su corazón. Y a honrar a Dios aún en su juventud. Y aún cuando Dios le diga, ellos pueden hacerlo, pero ustedes no. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hemos sido sellados y lavados con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Él es nuestro Señor.
Y Él quiere que nuestras vidas no sean vidas en tristeza, no sean vidas en derrota, sino que sean vidas, hermanos, en victoria. Aunque no vea la victoria en este momento, yo sé que Él va delante de mí y Él me dará la victoria en cada área de mi vida. Y Él me dará la victoria en cada prueba y cada dificultad. Porque sin Él podré quedarme en el camino, tirado. Pero con Él, hermanos, me va a levantar y no me va a dejar tirado, sino me va a dar la fuerza para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y vamos a orar al Señor y déjeme decirle algo. El Señor es el que mira nuestro corazón. A Él no podemos engañarlo. No podemos decir, es que Él no conoce mi dolor, es que Él no conoce mi situación. No, hermanos. Él pasó cada situación, cada dificultad. Él la pasó. En la cruz del Calvario, sus discípulos lo abandonaron. Los líderes religiosos se burlaban de Él. Los soldados lo escupían, aún lo traspasaron. Sus clavos en esa cruz, hermanos, Él sufrió. Y si nos preguntamos, ¿Él lo merecía? Él no lo merecía, hermanos. Él no merecía ese castigo. Nosotros sí lo merecíamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón había rebeldía contra Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestras vidas, hermanos? Aún antes de venir al Señor y nos decían, ¿conoce al Señor Jesús? No. Yo no voy a dejar mis tradiciones. Acércate al Señor. No, no lo voy a hacer. Pero Dios, hermanos, el Señor que es tan caballeroso, y empieza a tocar nuestro corazón. Y su palabra empieza a hacer un efecto en nuestras vidas. Que cuando salíamos, hermanos, de este lugar y llegábamos a la casa, ¿será cierto lo que el hermano predicó? ¿Será cierto lo que la palabra me dice? Y empezamos a leer y nuestras lágrimas empiezan a derramarse. Y mi corazón se empieza a estremecer. Y me pregunto, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué es esto que estoy sintiendo que nunca había sentido? ¿Qué es esto que arde en mi corazón que no entiendo? Y el Señor nos habla y nos dice, hijo. Y sus palabras en nuestro corazón y todo lo que estábamos cargando, todas esas heridas, toda mi vida en la cual yo vivía de acuerdo a lo que yo creía, a lo que yo pensaba, y ahora entiendo que estaba mal. Y ahora entiendo que necesito la salvación para mi vida. Que lo que Dios ofrece, hermanos, nosotros voluntariamente nos acercamos y decimos, Señor, aquí está mi vida. Ya no puedo y no quiero vivir como estoy viviendo. Ahora quiero vivir de acuerdo a lo que tú hablas, a tu palabra. Ahora quiero que mis hijos vivan no heridos, no en rencor, sino que ellos también te amen con todo su corazón. Y Dios lo hace, hermanos. ¿Cuánto necesitamos en esta mañana que el Señor Jesús no tan solamente sea mi Salvador, sino también mi Señor? Que Él me dirija, que Él me enseñe.
Y Él lo quiere hacer, hermanos. Y Él está dispuesto a hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a rendir nuestra vida a Él? ¿Cuántos de nosotros queremos poner nuestra mirada en Él? Pues en esta mañana vamos a orar, hermanos. Y aquel que sienta en esta mañana que necesita que el Señor sea su todo, puede pasar al altar. Y que crea en fe que el Señor es quien lo va a hacer. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, ayúdanos, Señor, a poder caminar rectamente delante de ti, Señor. Padre, en esta mañana podemos acercarnos a ti y reconocer, Padre, nuestra necesidad, Señor, de ti. A veces, Señor, creemos que te hemos dado, Señor, el primer lugar en nuestras vidas. A veces, Señor, creemos que tú eres nuestro todo, Señor, pero si vemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, Señor, a veces vemos que no es así. Pero en esta mañana, Padre, nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con esa seguridad, Padre Santo, de que tú eres, Señor, quien nos ha brindado y nos da una oportunidad más, Padre. Señor, en este día, ¿cuántos, Señor, habrán muerto, Señor, sin abrir su corazón a ti, Señor? ¿Cuántos, Señor, habrán, Señor, cerrado sus ojos en este mundo, Señor, sin haber recibidote como Señor y Salvador? Pero, Padre, tú nos das un día más de vida, Señor. Tú nos das una oportunidad para ponernos a cuentas, Padre. Y en esta mañana, Señor, permite, Señor, que como pueblo que nos acercamos a ti, Señor, podamos, Señor, ser sinceros, Señor, ante tu presencia, Padre, poder reconocer que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos, Padre Santo, que tú, Señor, seas, Señor, quien toque nuestros corazones cada día, Padre, que podamos reconocer, Señor, nuestra necesidad, Señor, de que seas tú, Señor, quien sanes, Señor, las heridas, Señor, en nuestros corazones, Padre, que traigas paz a nuestras vidas, Señor. Señor, solo tú eres quien lo puede hacer, Padre amado. Pero, Señor, permite que en esta mañana estemos dispuestos, Señor, para humillarnos, para buscarte, Señor, para reconocer, Padre amado, que sin ti, Señor, nada somos, Señor. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hay un ejemplo, una ilustración muy antigua, y es el tiempo cuando se compraban los esclavos. Había un esclavo demasiado agresivo, demasiado malvado, demasiado perverso, que nadie lo quería porque no se sujetaba a nadie. Era un esclavo de esos rebeldes que no admitía ser esclavo. Y pues, por desgracia, en el tiempo de la esclavitud, los tenían tan sometidos, tan golpeados, tan oprimidos, que en lugar de que ellos se doblegaran, muchos eran más agresivos todavía. Entonces, este esclavo era muy famoso y lo traían siempre tratando de venderlo en todas las plazas donde se vendían esclavos. Hasta que llegó un hombre y lo miró, y cuando lo miró, dijo: yo quiero comprar a ese esclavo. Y el que lo vendía dice: ¿de veras? Sí. Entonces dice: ¿y cuánto da? ¿Y cuánto quieres por él? Dice: le dobló el precio todavía. Y cuando le dobló el precio, dice: yo te lo compro. ¿De veras lo vas a comprar? ¿De veras lo quieres? Sí, de veras lo quiero. ¿Sabes qué? Me equivoqué de precio. Tienes que pagarme más por él. Es muy buen esclavo. Y el esclavo estaba con una mirada horrible. Y el hombre sacó el dinero y le pagó al vendedor. Y le dijo: dame los papeles de él porque los quiero. Y le dio sus papeles y se llevó a su esclavo. Y cuando, más bien no se lo llevó, sino que se levantó y empezó a caminar y se fue. Y le dije: hey, tu esclavo, es ok, es libre. Y entonces el hombre fue y el esclavo fue detrás de él y dice: ¿por qué me compraste? Yo soy muy malo, yo te voy a matar, yo voy a hacerte la vida pesada. Dice: no, no eres mi esclavo. Yo te compré para que seas libre, ten los papeles, eres libre y no tienes que venir conmigo. Aquel esclavo fue uno de los sirvientes más fieles de aquel hombre, porque reconoció que lo había salvado.
que lo había perdonado, que lo había liberado y que ahora ya no era un esclavo, sino era un siervo. Y nosotros tenemos que reconocer eso, que cuando nosotros venimos al Señor, no solamente es nuestro Dios bondadoso, amoroso, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es el que gobierna nuestra vida, Él es el que nos da las órdenes, nosotros somos sus siervos y simplemente le vamos a obedecer. Cuando nosotros le servimos y le obedecemos, un día Él nos va a decir como a sus apóstoles, ustedes ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar mis amigos. Y ese grado queremos llegar, de siervos a ser amigos de nuestro Señor, cuando nosotros le hayamos cumplido con su palabra y le hayamos obedecido en todo lo que respecta. Mis queridos amigos, es una buena oportunidad para que tú seas libre de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de la drogadicción, del vicio, de la depresión, de la enfermedad, de todas esas cosas que te atan a una esclavitud. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Él quiere hacerte libre porque quiere ser tu Señor, quiere ser tu Salvador, quiere ser aquel que levante tu cabeza de donde estás. Dale la oportunidad, abre tu corazón, dile, Señor, ven a mi vida, a mi corazón, te necesito. Principalmente todas aquellas personas que están sufriendo bajo el peso de la depresión, bajo el peso de la enfermedad, que no hay remedio para ellos. Hay una oportunidad, hay un Salvador, hay un sanador, hay un perdonador, hay un Señor y Dios, el cual es poderoso para hacer todas las cosas de acuerdo a su palabra bendita. Mis queridos amigos, en el nombre de Jesús, les invito para que ustedes abran su corazón y yo voy a hacer una oración por ustedes. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por todas aquellas personas que por alguna manera están esclavizados. Señor, que tú no eres su Dios, que tú no eres su Señor, que ellos necesitan salvación. Yo te ruego para que tú abras su corazón, entres a sus vidas y que ellos puedan abrir su corazón y decirte, Señor, entra a mi vida. Díganle al Señor, entra a mi vida, a mi corazón, libérame. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Porque yo sé que tú eres perdonador, porque yo sé que tú eres bueno. Y Él lo es, claro que lo es. Dile al Señor, sálvame, perdóname, me arrepiento de haber pecado contra ti, pero ahora abro mi corazón y quiero que seas mi Señor y Salvador, y quiero servirte, y quiero agradarte, y quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida, saques todo lo malo de mi corazón, de mi vida, y me hagas una nueva criatura. Yo quiero servirte, Señor, quiero ser tu siervo. En el nombre de Jesús. Qué bonita oración para su vida. Qué bonito que ustedes lo dijeron. Qué bonito que ustedes lo expresaron. Qué bonito, porque Dios le escuchó y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.